enfrentando un mundo en crisis. Muchos no se dan cuenta de la difícil realidad en la que se encuentra la humanidad en este nuevo siglo XXI, principalmente bajo el dominio de un pequeño grupo que posee la mayoría de la riqueza mundial, quienes tienen el total control sobre varios países del tercer mundo actualmente en vías de desarrollo, donde la corrupción impera con altos índices de violencia en todos los niveles, con un alto grado de desigualdad, hambruna, pobreza extrema, muchas enfermedades y epidemias, en donde no existe la verdadera ayuda para que exista verdadero desarrollo. Los adinerados están apoyados por su gran poder adquisitivo con el monopolio de sus empresas multinacionales y los bancos, que tienen el control sobre la mayoría de las clases sociales con menos recursos. Por esa razón las ONG simplemente son una tapadera para no mostrar la triste realidad de estos países endeudados, además de muchos en el total abandono y miseria. Muchos siguen gobernando aún en este siglo XXI sobre muchos pueblos que con el tiempo han sido explotados, saqueados, esclavizados y robados descaradamente en sus recursos naturales. En muchos países que fueron y aún son tratados como colonias europeas, donde también interviene Estados Unidos con todo su poderío militar, económico, científico y tecnológico para dominar en todos los países que permiten su dominio. En la actualidad han sido expuestos por documentos filtrados en algunos medios como espías en el mundo, donde han robado información de todos los países para no perder su hegemonía como primera potencia. Gracias a su enorme sistema de satélites y sus organismos de inteligencia, además de muchas aplicaciones que están instaladas en todos los celulares, algo realmente perverso que igual practica China. Otra parte muy difícil es la imposición de muchas ideologías antivalores en la mayoría de países occidentales, ahora ahogados en muchos problemas sociales. Y lo peor es el impacto ambiental, que proviene principalmente por culpa de muchas empresas multinacionales con sus fábricas de químicos y tóxicos que han envenenado el aire, las aguas, tierras de cultivo, tanto la atmósfera así como la destrucción del ecosistema en selvas, bosques, ríos, lagos y en todos los mares del planeta. Hoy en día existen terribles desastres naturales en todo el mundo que han provocado millones de decesos en muchas regiones y países a nivel global. Con estos grupos de poder a los cuales las leyes del hombre no los puede tocar, haciendo lo que estos quieren a su antojo y voluntad, haciéndose cada vez más ricos a costa de la destrucción en la mayoría del planeta y por medio del sistema bancario. Esto es muy grave y muchos no lo ven, porque estos grupos de poder están en todos los medios de comunicación y entretenimiento, durmiendo a la sociedad, en su mayoría jóvenes que se distraen con banalidades de todo tipo. El FMI y el Banco Mundial, que viven endeudando a muchos países con millones de dólares, y ahora dicen que la Agenda 2030 promete acabar con toda la pobreza mundial, lo cual en la lógica es imposible en todo sentido, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres siguen igual y han empeorando después de la pandemia, donde muchos dejaron de ser clase media y la pobreza aumentó desmedidamente en todo el mundo. Peor aún, durante este nuevo siglo XXI, las catástrofes en todo el globo, que ha sido vulnerable al desmedido cambio climático, que no tiene la atención del llamado G7, G20, ONU, BRICS, gobiernos y cualquier entidad u organismo internacional en todos los continentes están sin hacer nada ante estos terribles sucesos que atacan la salud, la seguridad, la estabilidad de la mayoría de la población mundial y el abandono por parte de gobiernos impregnados de corrupción, por lo que también causa un retroceso en sus economías, primeramente en las pensiones, el derecho universal a la salud, educación, oportunidades de empleo y lo peor, la delincuencia en muchos países con economías frágiles como en el continente americano, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, quienes a pesar de ser países desarrollados tienen políticas desastrosas que imponen y que afectan a toda la región y en mayor medida a Latinoamérica, quien siempre ha sido manipulado y tratado con mucho irrespeto y desprecio, al igual que los europeos tratan al continente africano. En estos países que viven tragedias en muchos aspectos de la vida cotidiana, en mayor medida por culpa de los que dominan todo el ámbito internacional, en primer lugar Estados Unidos, que ha estado implicado en varias guerras, invasiones y conspiraciones en varias partes del mundo, inclusive en su propio país, así como también los europeos occidentales, Reino Unido, Italia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, la ex Unión Soviética. Ahora Rusia, el extinto imperio japonés, ahora Japón y los otomanos desde la conquista de Europa al resto del planeta, junto a otros que fueron grandes imperios de la antigüedad, como los mongoles, griegos, romanos, medopersas, babilonios, dinastía china, imperio árabe, etc. Esclavizando, saqueando, violando, matando y conquistando con barbarie, esa es parte de la historia humana y se repite en la
Actualidad porque estamos cercanos a la segunda venida de Jesucristo y eso será terrible para muchos. Por otra parte, el mundo se encuentra en el unilateralismo, en un mundo que pronto podría dejar de ser globalizado para convertirse en un nuevo orden mundial como se ha ido construyendo con el tiempo, ya que ha nacido una nueva lucha de poder a escala internacional al igual que la Guerra Fría durante la Unión Soviética. Ahora esto va principalmente contra Estados Unidos y la Unión Europea, donde el BRICS está evitando el dominio del dólar y haciendo estrategias para usar otra moneda, el yuan de China, y dividir el mundo en multilateralismo con China a la cabeza como la segunda economía mundial junto a Rusia con el poder militar y nuclear entre ambos, además de muchos otros que se quieren unir a este grupo con mayor poder adquisitivo que el G7. Los países interesados en ser parte del BRICS junto a China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica son Arabia Saudita, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar, Irán, Turquía, Pakistán, Argentina, Colombia, México, Uruguay, Hong Kong, Bahrein, Kuwait, Líbano, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Egipto, Siria, Irak, Venezuela, Bolivia, Indonesia, Argelia, Nigeria, Bangladesh y Honduras por ahora, como parte de la guerra de poderes que se aproxima a nivel global, donde muchos deberán elegir bando. Además hay otros peones como Corea del Norte y Bielorrusia, que son países dictatoriales con mucho poder militar que tienen el apoyo de Rusia y China para subsistir, pero que son anti-occidente y están participando de las órdenes de sus jefes. Además de Euroasia, que es una enorme región que junto a otros están abrazando el capitalismo con algunas viejas ideologías que no han cambiado, que son parte de las nuevas rutas entre Rusia y China, creando un bloque con la nueva ruta de la seda y el collar de perlas, también junto a los países de la OPEP y los que son ricos en minerales y recursos, en donde China y Rusia tienen mucho más interés en Asia, África y Latinoamérica en este momento, en que ya tienen alianzas estratégicas contra Estados Unidos y Europa. Como ejemplo están Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son leales a Rusia principalmente para ocupar esos países como algo terrible para atacar a Estados Unidos de manera directa, con potenciales armas nucleares. Pero por el otro lado parece que los tienen rodeados con mucho armamento bélico, con muchas bases de Estados Unidos junto a la OTAN en casi toda Europa, con sistemas antimisiles, armas nucleares dirigidos hacia Rusia, y del otro lado Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros países que han sido invitados incluso a crear una especie de OTAN en el Pacífico junto a Indonesia, Filipinas, Vietnam, Malasia, Tailandia, Singapur, Brunei, etc. Todo contra la expansión de China, con intereses exclusivos en toda la región del Oriente y Pacífico para continuar con su hegemonía mundial, donde algunos países de esa parte del mundo están invirtiendo en armas, todas vendidas por el mismo Estados Unidos, que hace un negocio redondo con armas de todo calibre, misiles, radares, aviones, tanques, submarinos, y por el otro lado vendiendo petróleo y gas natural a Europa en mayor precio, aprovechando la guerra de Rusia y Ucrania, aprovechando que Rusia ya no es el mayor proveedor de Europa. También sucede algo similar entre China y Rusia con sus planes expansionistas con muchos intereses de por medio, Rusia vendiendo armas, gas y petróleo, y por la otra parte China invirtiendo en millonarios proyectos adquiriendo derechos, ya que estos no pueden pagar con dinero por el alto endeudamiento, que es un claro plan de China. Lo hacen con sus recursos e incluso potenciales bases para superar a Estados Unidos, su más grande deseo. Invirtiendo en América Latina, África y Asia, que han sido marginados por Estados Unidos y Europa, que ahora están tratando de arreglar el problema, pero China y Rusia sí han metido sus manos en estos continentes y la región latinoamericana, donde han logrado liderazgo, porque por el momento Europa y Oceanía están en colisión con sus oponentes norteamericanos, que solo se preocupan por su agenda progresista liberal, ideología de género, diversidad, despenalización del aborto, eutanasia, falsa libertad de expresión y democracia, adoctrinamiento por todos sus medios de entretenimiento y noticias, que va todo de la mano con la 2030 de la ONU y los Estados Unidos, que además ahora están implementando la IA y el 5G con todo su arsenal de satélites espías y organismos internacionales que los apoyan en todo y que no hacen nada por el calentamiento global, el medio ambiente, a resolver conflictos de guerras, pobreza extrema, epidemias y mucha desigualdad que ha llevado a millones incluso a una muerte prematura, sin esperanza y en total abandono. También es muy importante que las personas sepan que Rusia y Estados Unidos son los que tienen más armamento nuclear en el mundo, pero hay otros países que también poseen esto, entre ellos China, India, Pakistán, Reino Unido, Francia, Israel, Corea del Norte, los cuales podrían destruir todo el planeta por completo. Además se encuentra Irán, que está tratando de
tener muy pronto su propio arsenal, siendo un país turbulento, conflictivo, lleno de odio a Occidente más hacia Estados Unidos e Israel a quien desea borrar del mapa, pero eso será imposible porque además Dios aún tiene un plan para ese pueblo escogido, desde su fundación cuando Abraham fue llamado por Dios Jehová el Dios de Israel, el creador absoluto de todo porque Él es el único y verdadero Dios que existe, no hay otro y nunca ha habido otro nunca. Además es el mismo Dios de todos los cristianos verdaderos en este mundo que aceptamos a su Hijo unigénito Jesucristo y lo estamos esperando en el arrebatamiento de la iglesia. Abraham fue escogido como patriarca hace más de 4.000 años como el primero de ese bendito pueblo Israel, que ha sufrido tanto y aún sigue rodeado de enemigos y muchos que odian a Israel, gracias a los medios internacionales llenos de tanta mentira y odio en favor de terroristas y las élites satánicas que gobiernan este mundo que son dueñas de todas estas al igual que muchos organismos internacionales y ONGs, que fingen ayudar a la gente más pobre, pero eso no es verdad, solo es un show mediático, o como dicen pan y circo para un mundo dormido por él. Mismísimo Satanás y sus demonios, por eso no es extraño que crean en zombies. Hay grandes avances en ciencia y tecnología principalmente en Estados Unidos y China, los países con las mayores economías y algunos países de primer mundo junto a la ONU, pero de nada sirve porque todos se muestran apáticos e indiferentes al problema más importante que está impactando a nivel global, el cual se debe anunciar con premura nuevamente, el cual es el cambio climático, que tal parece no es prioridad, ni de importancia para nadie que tenga el poder para cambiar este problema terrible que lleva desde que se empezó a contaminar el medio ambiente con venenos tóxicos e industriales en los países mayor índice de empresas de químicos en el mundo, los cuales están principalmente en Estados Unidos, China, Europa y otros países industrializados en Asia, etc. Contra los cuales no existe ley que los detenga y todo se arregla bajo la mesa, el viejo truco de la política corrupta que existe y sigue creciendo, algo muy lamentable porque parecen más importantes los conflictos de poder entre Estados Unidos, Rusia, China y Europa por mayor poder adquisitivo y el dominio mundial que parece que dividirá al mundo en dos bloques muy pronto para que el nuevo orden mundial se empiece a formar, donde la extinta Unión Soviética y los norteamericanos junto a sus aliados Reino Unido y Francia eran los que decidían el destino de los pueblos en Europa y otras partes del mundo durante la cortina de hierro, además de países en Medio Oriente que nunca obtuvieron el país árabe que soñaban porque lo dividieron en muchos países, además de perjudicar al pueblo judío que fue expulsado de su tierra prometida, hacia la cual volvieron después de la Segunda Guerra Mundial, en donde no hubo justicia por su herencia de milenios, la cual fue invadida por muchos pueblos árabes desde el exilio de los hebreos, de donde surgieron el pequeño grupo de los palestinos, probablemente los descendientes que quedaron de los filisteos, que incluso hicieron una mezquita en el lugar del templo sagrado de Israel, donde estaba el segundo templo hecho por el rey Salomón y que ahora solo conserva un muro llamado de los lamentos, una historia muy triste porque Cisjordania y Gaza son legítimas del pueblo de Israel, que fue distribuido a las 12 tribus de Israel que históricamente les sigue perteneciendo por derecho divino y mandato de Dios Jehová, quien no conocen, pero un día todos estaremos delante de él. La Biblia dice, horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, será ante el gran juez del universo, pero que saben los que después de tanto tiempo, hicieron la justicia como les convino. Ignorando toda verdad ahora parte de las notables historias destacadas de la ONU y sus líderes y ahora muchos terroristas palestinos de grupos radicales al igual que los persas de Irán, usan a Siria, Irak, Líbano y Gaza como sus trincheras de asesinos que lanzan misiles contra Israel que son destruidos por la increíble cúpula de hierro, además de tecnología avanzada contra todos sus enemigos, que tanto defienden los medios y tantos gobiernos autoritarios, llenos de mucho odio y maldad desmedida. Que Dios tenga misericordia de ellos. Además de otras partes como sucedió con la ex Yugoslavia, la ex Unión Soviética con sus propios conflictos internos, lo que derivó en que se dividieran en muchos países y el resto de Asia que eran comunistas o capitalistas, con países que en la actualidad siguen abrazando el comunismo, por ejemplo, China con Xi Jinping que supo hacer crecer su economía copiando el capitalismo occidental. Aunque siguieran con el comunismo de la ex Unión Soviética, adoptando una idea desleal que le permitió crecer con el tiempo, porque Estados Unidos nunca se lo esperó después de regresarles todo el territorio ocupado por el imperio japonés, iniciaron con la dictadura, después de haber sido una dinastía que ahora se ha convertido en autoritarismo en todos los niveles de maldad al mando de Xi Jinping, quien inició con el supuesto robo de ideas y patentes de empresas extranjeras copiando muchas cosas para luego ser uno de los mayores productores de copias idénticas de muchas marcas originales que le ayudaron en su crecimiento desmedido, lo cual denunció en su momento Estados Unidos y otros
Pero China se volvió imparable a pesar de haber sido sancionado al igual que Rusia. El rublo y el yuan no han perdido su potencial gracias a las tácticas que los llevaron a ver otros mercados que los ayudaron como Medio Oriente, Euroasia, Turquía, Irán, India, Pakistán, Latinoamérica y África, todos con grandes recursos, unos en petróleo y gas natural, otros en minerales y muchos recursos. De esa manera estos dos países se han superado y tienen como defenderse de cualquier amenaza. Putin y Xi Jinping lo han dicho de manera directa y agresiva para Estados Unidos y sus aliados, lo que pone al resto del mundo en medio de un futuro desastre global. En general para todos también está el ejemplo de Vietnam, quien se independizó de China, después fue ocupado por el Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, luego por Francia hubo guerra, se liberaron de la ocupación, pero el norte y el sur se separaron, entraron en guerra y el sur peleó junto a Estados Unidos, pero ganó el norte y Vietnam se unificó y se volvió socialista comunista. Luego se terminó todo. Ahora Vietnam, que sigue siendo comunista, igual abraza el capitalismo como China. Por el lado extremo está Corea del Norte, que una vez fue una sola Corea, con el lado sur que abrazó el capitalismo y a comparación del norte, que está cerrada al mundo y con una gran población empobrecida en condiciones terribles, sometida sin oportunidad de escapar al régimen porque si tratan los matan, copiando lo mismo que les hacía el Imperio japonés antes de la Segunda Guerra Mundial cuando eran de sus colonias. Pero todo empeoró para Corea del Norte, que no aprendió del pasado. En el sur, al contrario, este es un país rico y desarrollado, capitalista con bases de Estados Unidos, al igual que en Japón, con sus ejércitos trabajando en conjunto por las amenazas del dictador norcoreano Kim Jong-un y sus misiles nucleares, en alerta para atacar con ayuda de Estados Unidos y sus portaaviones, submarinos nucleares, buques y todo tipo de armamento en contra de las amenazas de Kim Jong-un, además de incluir a China en el Pacífico en alianza con Taiwán y sus vecinos. En esto hacemos ver en énfasis lo que vive el mundo por los conflictos en auge que muchos desconocen, o incluso entre los que se pueden encontrar entre líneas de ataque. Estados Unidos y muchos países en el mundo están de acuerdo con la creación de un nuevo orden mundial ahora por el lado de Rusia y China en conjunto con su bloque de países en mutuo acuerdo, en lo que muchas veces tratan como una idea conspirativa sin fundamento, lo cual es tan visible y evidente incluso en los billetes de $1 y en el discurso de varios gobernantes se puede ver claramente la intención de lo que desean para el mundo en su conjunto. Incluso en la ONU hay un monumento muy parecido a una de las bestias de la profecía del Apocalipsis que está fundada sobre el lema paz y seguridad, con esa imagen impactante. Esto cobra mucha relevancia al escuchar a los líderes de Rusia, China, India, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, países de Europa Occidental, ONU y algunos gobernantes latinoamericanos que llaman a la paz y seguridad bajo un solo gobierno a escala global, en donde la creación de una moneda única ya está elaborando. Por ejemplo, la Unión Europea tiene el euro. Rusia, China y los Estados Unidos también están elaborando sus propias monedas virtuales, así como sucede en Escandinavia, donde el dinero físico es historia, y avances con la ciencia y tecnología de la mano de los más ricos del mundo intentando poner chips en la mano o en la cabeza disfrazado como un avance en beneficio de la humanidad. Leamos Apocalipsis 13 y 16-18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Esto incluye la Agenda 2030, que plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental acordada por todos los países para darle paso a una utopía en verdad llena de falsedad en todo el contexto por donde se vea, con la única intención del dominio de toda la sociedad en general bajo un solo régimen totalitario, que está en las profecías del Apocalipsis y Daniel. Ciertamente esto va tomando forma en las revelaciones sobre el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, tal y como es anunciado y descrito en la santa palabra de Dios. Leamos 1 Tesalonicenses 5, 3. Que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 2 Tesalonicenses 2, 3-4. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual supone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios.
Es alarmante cómo defienden tanta mentira de lo que se supone es amor y unidad de toda la sociedad a nivel mundial, la política progresista liberal de las falsas libertades y más hacia la libertad de expresión, la cual está siendo censurada de manera hostil hacia los cristianos en el mundo sin que las autoridades hagan algo en contraste con la falsa libertad de expresión y derechos civiles, silenciando a muchos que predican las verdades del Santo Evangelio de Jesucristo, donde tristemente están atacando físicamente, insultando, burlándose y peor encarcelando, multando a muchos por no estar de acuerdo con estos grupos de odio también anticristianos. Y en otros países del mundo es más terrible porque han llegado al nivel de quemar cristianos dentro de las iglesias, torturando, encarcelando, violando y matando indiscriminadamente a pastores y misioneros, incluso mujeres y niños por su fe en Jesucristo, en India, Pakistán, Turquía, Afganistán, Irán, Corea del Norte, China, Rusia, Nigeria, Birmania, entre otros, además en los países musulmanes de Medio Oriente, en África, Asia y Eurasia donde se practica el Islam, también en la parte oriental, Pacífico y en el sur donde se practica el hinduismo, budismo y taoísmo, entre otras muchas religiones y sectas. Es realmente triste y terrible ver que esta gente devota a sus religiones y sectas tengan libertad en Occidente para poner sus mezquitas y templos para que la gente los escuche, pero cuando llega un cristiano a estos lugares son perseguidos hasta la muerte. No tiene ningún sentido que ellos mismos hablen de amor y unidad porque no conocen verdaderamente el significado y destruyen en nombre de sus creencias a muchos por su fe en Jesucristo, porque hoy en día están sucediendo muchas cosas que son real y verdaderamente obra del príncipe de este mundo, Satanás, con todos sus demonios y su odio extremo hacia la humanidad, con millones de mentiras desde un principio que han provocado una separación casi absoluta de Dios con todos los seres humanos que ignoran que la ira de Dios será terrible por tanta maldad como sucedió en el tiempo de Noé con el diluvio universal que cambió radicalmente la forma del mundo, y de Lot cuando Dios hizo ceniza Sodoma y Gomorra, cuando hizo llover fuego del cielo, con lo que advirtió sería en el fin de los tiempos, como nos podemos dar cuenta en la actualidad. También hay muchos países con una alta tasa de mortalidad por causa de hambrunas, pestes, enfermedades y desnutrición severa en mayor grado en millones de niños, principalmente en países pobres del continente africano, Asia, Latinoamérica, en menor grado en el resto del mundo que tiene mejores economías y sistemas de salud, pero hay otros problemas sociales muy graves. Por tal razón hay millones de seres humanos que están muriendo por causa de infartos, cáncer, derrames cerebrales, VIH-Sida, insuficiencia renal, cirrosis, neumonía, sobredosis por drogas, enfermedades respiratorias, tuberculosis, ébola, malaria, sarampión, Zika, y COVID, el cual no ha desaparecido y muchos lo quieren ocultar. Esto sucede entre muchas otras causas de muerte, incluyendo los accidentes, asesinatos por el crimen en muchos países con altos índices de corrupción, crimen organizado, terrorismo y mucha violencia que se ha incrementado sorprendentemente en todo el mundo, aunque muchos populistas digan lo contrario. Es una historia que se repite. Otro problema es el cambio climático, que ha provocado muchas muertes por el calor extremo, las terribles nevadas, las inundaciones por huracanes y ciclones en el Atlántico, terremotos por erupciones volcánicas en el mar Pacífico y toda la franja volcánica en el continente americano, tsunamis, derrumbes, incendios forestales a gran escala, sequías y todo tipo de desastres naturales, y lo más triste son los elevados índices de suicidio en el mundo, en mayor grado entre los jóvenes por problemas como la depresión, que causa grandes daños en la mente y el corazón de muchos que se encierran en sí mismos por muchos problemas personales que no buscan ayuda a tiempo. Como ejemplo están Japón, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Escandinavia y en muchos países pobres entre otros. También se origina ese problema por el exceso de trabajo, algo muy común en Asia, provocado por muchos problemas en una sociedad que se ha ido derrumbando en caída libre con el tiempo a gran escala, empezando por Estados Unidos con sus ideologías antivalores, corrupción política y de muchos con poder adquisitivo que compran la justicia, traficantes de drogas, mafias, pandillas, armas permitidas en todo el país, grupos de odio, alcoholismo, todo tipo de drogas, violadores, pedófilos, asesinos seriales, mucha criminalidad que ni la pena de muerte ha podido detener, lo cual es muy incoherente con lo que este país quiere que hagan los demás, todo lo que ellos quieran imponer, manipulando, espiando, interviniendo en asuntos de cada país bajo intereses mezquinos, que hace este país uno de los países con más problemas en la actualidad, en donde llega casi a la quiebra este año 2023 gracias a sus millonarias deudas.
También está la Agenda 2030 que Estados Unidos junto a la ONU con el voto de todos los países del mundo, lo que es increíble pero cierto que todo esto se dé creyendo que habrá un cambio radical en todos los países, una verdadera utopía y todo corresponde a la adoctrinación para que todo lo incorrecto se vea normal, manipulando la economía, además de toda su influencia junto a Francia y Reino Unido en el voto de la ONU para castigar a los que no estén de acuerdo con sus intereses globales, poniendo sanciones y planeando guerras e invasiones, como está sucediendo con Rusia, Ucrania o China con Taiwán, a quien ha rodeado con el fin de invadir a pesar de la amenaza de Estados Unidos de no hacerlo porque abre un supuesto conflicto a gran escala, algo contradictorio viendo toda la historia de Estados Unidos y sus acciones en muchos países, además de sus bases militares en todos los continentes y su intervención en los asuntos soberanos de muchos países, un hecho histórico que ha continuado con el tiempo. Porque todo lo que sucede en este mundo está profetizado en la Biblia. Muchos están en contra de la santa voluntad de Dios, porque esto ha crecido y parece que no se detendrá. Esto demuestra claramente que ya estamos en tiempos finales y el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia santa y sin mancha, el remanente que detiene al anticristo, a quien ya le están preparando el camino, y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis detallando cómo será el fin de los tiempos y la próxima venida de Jesucristo con poder y gloria para juzgar a todo el mundo y dar a cada quien lo que se merece. Estas fuerzas oscuras que se oponen a la santa voluntad de Dios con leyes contrarias a todo lo que es correcto y bueno. En esta sociedad sometida a la crisis por causa de esos grupos de poder que tienen todo su arsenal militar y nuclear en varios países del mundo, entre guerras y rumores de guerras, como lo dijo el Señor Jesucristo que sería. Parece que estamos a las puertas de futuros conflictos internacionales entre Rusia, China, USA, la OTAN, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Taiwán, Asia-Pacífico, Irán, Israel, Medio Oriente, los Balcanes, Pakistán, India, Australia, Nueva Zelanda, el Cáucaso, Eurasia, África, y en Latinoamérica hay una guerra contra la violencia y el crimen organizado. Todo esto es muy preocupante para la vida de mucha gente que está en medio de estos problemas internacionales. Mientras Europa Occidental, Estados Unidos, Rusia y China hacen las reglas en el mundo desde hace mucho tiempo y lo único que desean sobre todo es tener el control absoluto de la voluntad de toda la sociedad en general. Si podemos leer las profecías del Apocalipsis, podemos leer claramente que todas estas cosas tienen un solo propósito y es entregarle todo a su único líder, el anticristo, a quien Satanás, el príncipe de este mundo, le entregará todo su poder por 7 años. Y este personaje satánico aparecerá en el ámbito mundial como nuevo líder sobre toda tribu, lengua y nación, con un gobierno totalitario poniendo su marca en el brazo derecho o en la frente, y el que no la tenga no tendrá derecho a comprar ni vender nada. Además mandará que todos se inclinen a él y su imagen, la bestia. Quienes no lo hagan serán muertos por la bestia, a quien Satanás ayudará junto a sus demonios y todos sus seguidores que lo han estado esperando, preparando el camino con ayuda de la ciencia y tecnología. Un claro ejemplo es lo nuevo, la IA, que perfectamente ha demostrado una parte muy perturbadora en el que mucha gente lo toma de manera cómica e ingenua cuando habla directamente de dominar a la raza humana y gobernar el mundo, porque desde que se creó ha ido avanzando y creciendo de una manera exponencial y muy impresionante en poco tiempo. Esto hace ver que las profecías del libro de Apocalipsis se están cumpliendo de manera exacta, y eso es muy serio, ya que millones de personas han sido atraídas por nuevas tendencias, ideologías y filosofías humanas. Por ejemplo, en este tiempo se ha incrementado el ecumenismo y hasta nuevos mandamientos con ideas humanas, cambiando lo que Dios puso para los hombres, quienes ahora escriben lo contrario a la santa voluntad del Padre, que incluso se atreven a decir que cambiarán la Biblia para que diga lo que ellos quieren escuchar, pero Dios dice: el mundo pasará, pero mi palabra no pasará. Además, los que cambien las palabras de la Biblia, serán castigados por Dios, como lo dice en su santa palabra. Leamos Apocalipsis 22 y 18-19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay tantas religiones que defienden el ecumenismo, los cuales aborrecen al Señor Jesucristo, contradiciendo las verdaderas escrituras, porque el espíritu del anticristo está desde hace mucho tiempo en este mundo, como lo anunció el Señor Jesús a sus apóstoles, y hoy en día la apostasía está llevando a muchos a la perdición. Hay tantas malas noticias en varios
Países así como la recesión que inició Estados Unidos y el COVID que fue creado en un laboratorio de China, entre tantos datos perturbadores que quieren ocultar al mundo, con lo cual ni la OMS ni la ONU hicieron nada contra este crimen terrible contra la humanidad. Ya existen amenazas entre países ricos, así como muchas traiciones que se están dando entre algunos que se supone eran aliados, pero en verdad, los países nunca han tenido amigos, solo intereses, y es parte de la condición del mismo ser humano sin Dios, desde que se apartó del camino de su creador y dio rienda suelta a las fábulas y filosofías humanas de muchos que manipulan y trabajan para engañar desde un principio, guiados por Satanás. Todo este ataque es más fuerte porque esto es una realidad. Los poderes de las tinieblas están entre nosotros, así como hay muchos ángeles de Dios, también existen muchos demonios. Leamos Efesios 6 y 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Papa Católico dice que todos somos hijos de Dios, que todos somos buenos, que Dios está en todas las religiones, no importando lo que cada quien adore, y lo peor es que todas las personas de este mundo van al cielo, no importa si eres pecador, ateo, lo que tú hagas, tienes un final feliz en el cielo, guiado por San Pedro. Y además agrega que el infierno, tal como lo describe la Biblia, no ves ningún sentido literal, porque él dice que el infierno se vive en vida, lo cual todo verdadero cristiano sabe que todo esto que dice este hombre es una total mentira delante del único Santo Padre, Jehová, el único y verdadero Dios que existe. Esta es una verdadera lucha espiritual, una lucha de fortalezas, argumentos e ideas en la mente de cada ser humano, que al final es libre de tomar su decisión si desea estar en la luz con Cristo, en la vida eterna, o en las tinieblas con Satanás. En la condenación eterna es parte del libre albedrío, es una decisión personal. Con todo respeto, deseo ser contundente con estos temas tan importantes y delicados que están sucediendo actualmente, y muchos no se dan cuenta por la nueva cultura liberal y sin temor de Dios que existe hoy en día. Puedo agregar como último punto que para mí, así como para muchos cristianos que deseamos lo mejor para esta humanidad y nuestros hermanos en Cristo, orando en todo tiempo por este deseo que permanece en nuestro corazón, la salvación de las almas por medio del único camino que es Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, del que muchos ignoran y que está profetizado que vendrá desde el Antiguo Testamento con los únicos y verdaderos profetas y apóstoles llamados y enviados por Dios, que fueron verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo para anunciar las buenas nuevas del Evangelio en el Nuevo Testamento. Este sistema corrupto que defiende a los ricos y delincuentes, manipulando a su antojo a las personas por medio del populismo y falsas promesas que se han vuelto más fuertes en todo el mundo. Por esa razón Cristo Jesús murió en una horrible cruz, porque el pecado entró por un hombre. Así Cristo tomó la forma de un hombre para sacar el pecado por él y llevó todo nuestro pecado sobre él, y murió por amor a toda la humanidad. Luego él resucitó al tercer día, como lo dijo, venció a la muerte, Satanás y sus demonios, y muchos lo vieron junto a ellos cuando se les presentó, para luego volver al cielo y dejar al Consolador, el Espíritu Santo, quien nos guía y nos redarguye de todo pecado. Invito a todas las personas que se sienten desesperadas, desamparadas, vacías, infelices, angustiadas, afligidas, con muchas cargas en su vida, que no están de acuerdo con este nuevo sistema que está en contra de la familia, los valores, la moral, la ética, el sentido común, el uso de la razón, el entendimiento, sobre todo lo correcto y bueno, además del verdadero amor a Dios como lo primordial en la vida que debería existir en esta humanidad, porque Dios envió a su Hijo Santo a morir por todos en este mundo, por lo cual Jesucristo demostró su inmenso amor a la humanidad. Los invito a abrir su mente y corazón al único que puede salvarnos, porque Él es el único camino, la verdad y la vida, para que podamos tener vida eterna y llegar al Padre. No existe tal cosa como la evolución, una mentira de él. Diablo, además Dios no está en todas las religiones y sectas que existen. Satanás quiere destruirnos por completo y que muramos en pecado, sin Dios, y que nos perdamos para siempre en la condenación eterna en el lago de fuego y azufre, la segunda muerte después del juicio del gran trono blanco para los que nunca aceptaron al Señor Jesucristo. Por favor, leamos Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Lucas 19 y 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3 y 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 10, 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Juan 2 y 48. El que me rechaza, y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Hechos 4 y 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Romanos 6 y 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Filipenses 2, 8 a 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Romanos 10 y 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10, 9 a 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Para todos los que han llegado hasta aquí que ven este mensaje los invito a abrir su mente y corazón para recibir al Señor Jesucristo, que Dios los bendiga y que tenga misericordia de este mundo hermano, hermana. Estas